Olulipa. En esta oportunidad le vamos a hablar de las religiones del Medio Oriente, de la geografía de la zona donde ocurren las historias del pueblo judío y más luego la de la iglesia cristiana, la composición social y de grupos en el período precristiano y más luego en tiempos de Jesús, cómo se componía antes de esta época y cómo estaba compuesta en la época de Jesús, iniciando con el año primero de la era común. Para el año primero de la era común solo había en todo el planeta Tierra unos 170 millones de seres humanos, y de estos muy poco en el Medio Oriente. El pueblo que se dice llamar israelita eran un grupo de tribus que hablaban el semítico en el Medio Oriente antiguo durante la Edad de Hierro y que habitaron una parte del Canaán. Su origen parece haber venido de una rama del pueblo cananita, y si tomamos lo que dice la Biblia como verdadero, huyeron de una sequía en la zona de Canaán hacia Egipto. Seguían un conjunto de tradiciones y mitología politeísta, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en monolatrista para terminar en lo que tenemos el día de hoy, una etnia con una religión monoteísta. Al salir de Egipto mucho tiempo después, este grupo de personas deambuló por las tierras de la zona entre Egipto y la región de Palestina, tierras prácticamente desérticas y poco fértiles. Si querían tierras buenas para asentarse, tendrían que expulsar a sus dueños, pero siendo un grupo muy pequeño, sus opciones de ocupación eran muy limitadas, porque estaban rodeados de grandes y poderosas naciones. Ellos no podrían enfrentarse a Egipto, ni tampoco al imperio de Babilonia, y hacia el norte estaban los hititas y asirios. La única opción de tierra fértil que tenían y que no estaba ocupada por una nación poderosa era la zona de Canaán. Una vez decidido el sitio, ahora había que decidir cómo lo iban a hacer. Y creo que la mejor opción que tenían para un pueblo muy creyente era una campaña de propaganda en la cual se convenciera al pueblo de que lo que iban a hacer, a tomar tierras ocupadas, de alguna forma estaba aprobada por Dios. De ahí es que viene, creo yo, la historia de la alianza entre Dios y Abraham, en la cual éste le promete la tierra de Canaán para su descendencia. Los judíos se consideraban especiales, y es por eso que ellos decían que Dios le había elegido como su pueblo, y le había prometido una tierra muy fértil, pero que no era de ellos, que ellos tenían que tomar a la fuerza. Dios eligió a los israelitas como su gente. Mi pueblo que no tiene tierra, yo le voy a buscar tierra. ¿Y qué tierra le voy a dar? El Canaán. Si ustedes se preguntan, ¿por qué es y no otro sitio? Bueno, el único sitio por donde hay aquí que no es desierto es este. Es el único sitio que ellos pueden tal vez quitarle a la fuerza la tierra a la gente que vive ahí. Y entonces le dice, la tierra prometida de ustedes es esta. Yo le voy a decir, es muy posible que muchos de ustedes sepan esto, pero vamos a decírselo también, por qué ese pedacito es tan importante y por qué la propaganda en la Biblia dice que el pueblo de Dios tenía que vivir ahí. Bueno, primero es que no podía estar en ningún otro sitio. En cualquier otro sitio que hubiese elegido se lo lamben a todito, ¿verdad? Hubiesen desaparecido de la historia. Tener el único sitio bueno donde ellos podrían sobrevivir. Ok. ¿Qué tiene este pedacito de la tierra de Canaán? Bueno, ahí viven los cananitas y esa zona tiene 4 climas diferentes o 4 ambientes diferentes, por si no lo sabían. Lo que lo sabían, perfecto. Tienen un valle costal muy fértil, ¿verdad? Que es donde están los cananitas. Tiene una parte montañosa. Tiene un valle muy bajo que es donde hay un río, que se llama el Valle del Jordán, y después tiene otras montañas y un desierto que se llama la altiplanicie jordana. Y miren ahora aquí la elevación para que vean. La zona costera está a nivel del mar. La zona de las colinas
La parte azul está a una altura diferente, o sea que por ahí nada más lo que puede haber pastoreo y cosas como es. Y después baja eso a un valle que está por debajo del nivel del mar, que es donde hay un río y hay dos lagos grandísimos, el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Y después otra subida y hay un alto planicie ahí, que es prácticamente desértico. Esas son los 4 ambientes que hay en esa zona. Por lo tanto, si tú quieres robarle tierra para sobrevivir, gente que han vivido nómadas, tú vas a coger la parte de la costa, la parte verde, que es donde están los cananitas, y es por eso que Dios le da la tierra de los cananitas a los israelitas. Le dicen, esa es la tierra prometida, cojan para allá, no se metan con los imperios, porque habían otras civilizaciones que tenían otros dioses ahí. Y miren aquí, esto es interesante. Egipto, ya ustedes saben que tienen a Ra, Osiris, Horus, etc. Grecia tenía a Zeus, Poseidón, Apolo, etc. Cada una de estas civilizaciones tenía un dios que era el rey de todo, que mandaba sobre todo el mundo. Ra en Egipto, y Zeus en Grecia, en Babilonia Marduk, al principio era Emli, pero Marduk, y un reguero de otros dioses. Y los cananitas ugaríticos, que son los que están en esa franja verde que yo les dije, costal, tenían a su dios El y su esposa Astarot. Él era el dios jefe de todos los dioses. Estos dos se casaron y tuvieron 70 hijos. De esos 70 hijos, casi todos eran dioses. Vamos a hablar de esos hijos que son dioses. Entonces, tenían él, que le llamaban El, Il y Lu, que era el dios padre. Padre de los dioses y de la creación. En arábico era Ilá y en arameo Alá. O sea que ya ustedes saben por qué a 600 años más tarde los musulmanes a su Dios le llamaban Alá. Era el mismo él, el mismo Dios de toda esta zona. Los hijos de él, Anat, Astar, y mírenlo ahí, Baal, Moshahar, Shalin, Shapash, Yam, Astarte. 70 hijos en total. Ustedes saben quién era Zeus, como ustedes saben, el dios del trueno y la tormenta. Ra también, dios del sol y que moderaba el clima. Pero, ¿qué pasa con Baal? Bueno, Baal era el dios del trueno y de la tormenta. Igual. Y es ese Baal que toman los ugaritas y los cananitas como su dios principal. Él era el dios padre, pero Baal era como su dios hijo. Como Yahweh es el dios padre y Jesucristo el hijo. Asimismo era Baal. ¿Qué pasa con este dios? Esto eran todas civilizaciones politeístas, ¿eh? Y de manera muy superficial, no vamos a profundizar mucho, pues no tenemos mucho tiempo para eso. ¿Por qué entonces los judíos que se están en la misma tierra de estos cananitas y ugaritas y toda esta gente que están por ahí, que son todos politeístas, de buenas a primeras, que eran politeístas los judíos, pero llegó un momento que se convierten en una monoteísta? ¿Por qué ocurre eso? Y no vamos a hablar de toda la historia que dicen los académicos de por qué él no era Yahweh, que es una cosa aparte. Eso de poner de identificar a Yahweh como él, eso es tardío, más tarde en la historia, porque antes se pensaba que Yahweh era solo uno de muchos dioses y que normalmente no se identificaba con él. Hay otra explicación que dice en gran parte de la Biblia hebrea, que toma el nombre él como alternativo a Yahvé. Pero en las tradiciones eloíta y sacerdotal se considera un nombre anterior a Yahvé. En algunos lugares, especialmente en el Salmo 29, Yahvé se visualiza claramente como un dios de tormenta. Si ustedes quieren, vayan y lean el Salmo 29 para que vean que es un dios de tormenta, del trueno. Ahora, algo que no es cierto, que de él no era un dios de tormenta, él era el dios padre. Ahora, ¿quién era un dios de tormenta? El hijo de él, Baal. Baal Hadad sí era un dios de tormenta. Y Yahweh, quien está profetizado que un día peleará contra Leviatán, la serpiente, y matará el dragón en el mar. Y eso lo dice Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 27, lo dice.
Pero la matanza de la serpiente es un mito ya de varias civilizaciones, pero en el área de Canaán era un mito atribuido tanto a Baal Hadad y no a él. Era Baal el que iba a matar a la serpiente, que menciona Isaías, y no él. O sea que Yahvé era como una sustitución o igualación de Baal, no de él. Se menciona 217 veces en los textos masotéricos, 73 veces en los Salmos, 55 veces en el libro de Job. Por lo demás, principalmente en pasajes poéticos o pasajes escritos en prosa, ocasionalmente aparece con el artículo definido como él, el Dios, por ejemplo, en Segunda de Samuel. Baal aparece unas 90 veces en la Biblia hebrea. Lo comparan en referencia a varios dioses, porque ellos confundían los nombres, pero los sacerdotes del Baal cananeo se mencionan en numerosas ocasiones, sobre todo en el primer libro de Reyes. ¿Por qué esta gente que mencionan tanto en la Biblia a él, Dios Padre, y a Baal, que era su hijo, Dios de tormenta, con el cual Yahvé lo mencionan también como un Dios de tormenta, como dije en el Salmo 29? ¿Por qué de buenas a primeras cambian y se convierten en una religión monoteísta? Bueno, eso ocurrió, como siempre ocurre, por una mujer. Había una mujer que había venido de la ciudad de Tiro, que está al norte de Canaán, ¿verdad? Que de origen ugarítico, que son gente que creen en él y Baal. Y esa mujer se casa con uno de los reyes de Judea, rey Acab, o Ahab, en el siglo IX antes de Cristo. La esposa de este rey de esta zona, ¿verdad?, de los israelitas, quiso introducir en la ciudad capital de Israel, que se llamaba Samaria, la adoración, porque Tiro tenía cultura fenicia, la adoración a Baal en oposición a Yahvé. Esta reina o mujer de rey llamada Jezabel quiso sustituir a Yahvé, un dios más, pero era el dios de esta zona, por Baal, que era su dios que viene de los fenicios. Entonces, claro, los judíos se opusieron e inmediatamente convirtieron ese nombre en un anatema para los israelitas. Baal ya se convirtió en su enemigo, cuando antes se mezclaban Baal y Yahvé en sus funciones. Entonces, al principio los judíos usaban el nombre Baal para su dios sin discriminación, como ya yo le demostré. Pero a medida que se desarrollaba la lucha entre las dos religiones, principalmente iniciada por esta señora que yo le dije, Jezabel, los israelitas renunciaron al nombre de Baal y lo convirtieron como una vergüenza. Incluso nombres como Jerobal con 2A, se cambiaron por Jeroboset. En hebreo, Boset significa vergüenza. Entonces, era como decir, en vez de Jerobal, decíamos Jerovergüenza. Una similitud de Baal con vergüenza. Después que se meten los griegos en esa zona, hubo un sincretismo con los dioses helenísticos. Saturno era el padre, o Poseidón, ese era él, Dios Padre, en los cielos, y Hadad es Júpiter, padre en la tierra, o Zeus, padre en la tierra. ¿Y quién es Júpiter o Zeus en la tierra? El dios del trueno, rayo, tormenta. Tanto él como su hijo se representan como toros y usan cuernos en su cabeza. Entonces de ahí viene que ese odio contra Baal, y ahí es que los israelitas se representan como una religión totalmente monoteísta y empiezan a escribir a Yahvé, dejan de escribir de él y de Baal y eso, y a Yahvé solamente. El origen de toda esta cosa se hablan de varios orígenes y eso y hay una de esas hipótesis que se llama la hipótesis documental,
que dice que la Biblia se falsificaron muchísimas cosas para cambiar a Baal o a él por Yahvé. En el directo que yo estaba haciendo, donde yo estaba enseñando de las falsificaciones de los cristianos, el cristiano que estaba ahí quiso decir que esta hipótesis documental estaba refutada. Pero esta es una hipótesis que habla del origen del Dios Yahvé de los judíos 900 años antes de Jesucristo. Y yo estoy hablando de las falsificaciones después de la muerte de Jesucristo, de otro cristiano. Dos mundos totalmente diferentes. Pero como implosionó con esa nueva evidencia, con esas nuevas pruebas que yo presenté en ese directo, implosionó el cristiano, no tuvo nada que decir y vino y sacó esto de la hipótesis documental. Dos cosas que no están relacionadas ni una con la otra. Y en un debate que ocurrió hace 12 años, qué sé yo cuántos años hace de eso, cuando no se sabían estas nuevas pruebas. Pero ¿qué se le va a hacer? Uno no puede prestarle atención a todo lo que digan los cristianos porque va a volver loco. Entonces, sin embargo, esta hipótesis que fue desarrollada por el 1870 identifica que varios autores, el yavista, el eloísta, el deuteronomista y la fuente sacerdotal, fueron responsables de editar historias de una religión politeísta en una religión monoteísta. Y hay muchísimas inconsistencias que surgen en la Biblia que demuestran que realmente eso fue lo que hicieron. Que por alguna razón se convirtieron en monoteístas, entonces cambiaron los textos de politeísmo a monoteísmo. Yo lo creo que es así. Y la que inició ese odio contra Baal fue Jezabel. Eso tiene que ver con las escrituras del Viejo Testamento y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento de los primeros cristianos. Así que se le salió el tiro por la culata. Ahora, volviendo al tema, en ese valle entre montañas que está por debajo del mar, está el mar de Galilea, el río de Jordán y está el mar Muerto, que es sumamente salado por eso, porque está debajo del nivel del mar, ¿verdad? Entonces, aguas pesadas. Y del otro lado, en la altiplanicie, vivían los Amón y los Moab y eso, que también los israelitas más luego también atacan y quieren quedarse. Existían todas estas rutas. Las rutas que venían de oriente o del norte, que iban para Egipto, o de Egipto para el norte, pasaban todas por esta zona. O sea que era una zona importantísimo comercio. Había una área en específico por donde se llama Megido, y esa zona al sur del mar de Galilea. ¿Por qué esa zona es famosa? Porque existe el Valle de Jezreel, que es un paso entre las montañas. Para tú poder llegar a la zona costera, tú tienes que pasar por ahí, obligatoriamente, porque las otras montañas son muy escarpadas para pasar. Por lo tanto, esa zona es lo más importante. Y cada vez que había una guerra, era ahí que se peleaba. Por eso es que esa Megido se menciona tanto en batallas y esas cosas, porque esa zona es la zona por la que hay que pasar. El Valle de Jezreel en el norte de Canaán. Es el único paso que hay entre las montañas y la zona costera. Un sitio que todas las rutas de comercio tienen que pasar por ahí. Entonces, en conclusión, varios pueblos llamaban su deidad suprema a él. Eran todos politeístas y tenían un reguero de dioses, los hijos de él. Y lo mismo pasó con los israelitas, pero hubo una transición. Realmente Yahvé era Baal, el dios de la tormenta, del trueno y toda esa cosa. La Biblia misma lo dice, Salmo 29. Ok, entonces aclarado eso, de que la hipótesis documental no tiene nada que ver con lo que yo hice en mi directo. Por último, yo quería mencionarles una cosita que puede ser que ustedes lo sepan y puede ser que no lo sepan. ¿Cuáles eran las sectas o grupos que estaban en los tiempos de Jesús? Cuando Jesús era un don nadie. Porque quiero mencionarle eso un segundito. Estaban los saduceos. Los saduceos le dieron muchos dolores de cabeza a Jesús en la Biblia, según la Biblia. Fue un saduceo el que le hizo la pregunta, ven acá, entonces, vamos a revivir en el cielo nuestras leyes. Tú vas a violar la ley porque una mujer que está casada aquí se le muere el marido. La ley dice que es el hermano
que debe casarse con esa viuda y mantenerla, porque en ese tiempo, si tú eras mujer o si no eres hombre y no estás casada y no tienes dinero, eres prácticamente nada. Por lo tanto, una mujer que pierde a su marido, el hermano la escoge, le dicen los seduceos. Y le dicen, cuando revivan en el cielo, según tu filosofía, ¿cuál es el marido de la viuda? ¿El primer hermano que se casó con ella y se murió o el segundo hermano? Los saduceos eran unos hijueputas. Las mejores preguntas se las hicieron a Jesús los saduceos. Era un grupo que seguía la ley y principalmente estaban en la ciudad de Jerusalén y esos sitios. Y eran más o menos tolerantes de los romanos. Ellos decían que había que respetar la autoridad. Entonces ellos respetaban a la autoridad que estaba en ese momento los romanos. El otro grupo eran los fariseos, que Jesús se enfrenta mucho a ellos. Bueno, los fariseos también siguen la ley, pero además de seguir la ley, porque los saduceos decían, tú siga la ley y no hagas más preguntas. Tú no tienes que interpretar ni nada, lo que dice la ley, eso es. Los fariseos no dicen, hay que interpretarla. Hay que seguir la ley, pero hay que interpretarla. Podemos interpretarla. Cuando tú metes la palabra interpretación, que si dice que por hacer pupú en público son 50 latigazos, ellos pueden interpretarla, bueno, si es diarrea, nada más lleva 20. Entonces empiezan a modificar la ley a su... Por eso es que Jesús se encuentra más con los fariseos, porque los fariseos estaban fuera de las ciudades. Y como Jesús viene de Galilea, y ya ustedes vieron la zona de donde que yo estoy hablando, lo más seguro se encontraba más con fariseos que con saduceos. Pero cuando él llega a la ciudad, ahí es que los saduceos los cuestionan y le hacen esta palabra. Entonces están los escribas, que se menciona mucho también en la Biblia como enemigos, porque eso eran los que conocían el Torah. Ellos eran los que hacían los documentos oficiales. Y para tú hacer los documentos oficiales, tú tenías que saberte la ley de memoria. Eran los que más sabían de la Biblia y podían escribir cualquier cosa con relación a la Biblia. Por lo tanto, se veían también como enemigos. Ahora vienen los esenios. Y los esenios eran más o menos como los franciscanos de los católicos. Los esenios querían vivir apartados, ellos solos, fuera de Jerusalén, principalmente en esa franja por debajo del mar que está Mar Muerto y Río Jordán y eso. Pero la Biblia no menciona a los esenios en ninguna parte. Sin embargo, Juan el Bautista era esenio. Y es posible que como Jesús se bautiza en su religión, Jesús tal vez era esenio. Una cosa que sí tienen estos esenios es que ellos se oponen a los romanos, pero son más o menos pacifistas, los esenios. Ahora, por último, vienen los celotes, y estos son los importantes que yo quiero mencionar. Porque los celotes, al igualito que los cristianos, creen en profecía. Por eso que ustedes ven que el Nuevo Testamento está lleno de cosas de que Jesús cumple profecía. Para mí que hay una gran incidencia de la forma de ver el mundo de los celotes en el Nuevo Testamento. Ellos creen que la profecía es que va a haber una gran batalla, que va a venir un Mesías guerrero, no ningún pacífico, un Mesías guerrero, un revolucionario que va a tener una gran batalla contra los romanos y lo va a derrotar. En este grupo de gente, ser mártir es un honor. Ellos cuando habían perdido, en vez de entregarse a los romanos, hacían suicidio en masa antes de ser tomado prisionero por los romanos. Entonces, esto del mártir es parte de eso. Y ustedes ven la Iglesia Católica, los grandes padres de la Iglesia, Justino mártir, que todos los discípulos de Jesús fueron martirizados. Se inventan, que no es verdad, pero se inventaron la historia de que todos fueron martirizados. Que Pablo fue mártir, que Pedro fue mártir. Para el cristianismo, ser mártir era un honor grandísimo. Primero muerto que negar la religión. Eso viene de los celotes. Ellos, los celotes, mataban colaboradores por simple y llanamente apoyar a los romanos. Ah, tú estás con los romanos, ¡fua! Si ustedes notan toda esa forma de cómo ellos actuaban, los celotes eran los terroristas de hoy. Parecía un grupo terrorista. Odiaban a Roma, quieren revolución por un Mesías guerrero. Entonces, ¿quiénes dentro del grupo de Jesús eran celotes? A la franca, que lo menciona
Simón era un celote, lo dice la Biblia. Y es posible que Judas fuera celote también. ¿Por qué? Porque Judas traiciona a Jesús. ¿Y por qué Judas quiere traicionar a Jesús? Bueno, porque Jesús era el Mesías, que era un guerrero que iba a luchar contra Roma. Y de buena a primera Jesús cambia y viene a ofrecer un mensaje de paz, que hay que vivir en paz, traicionando la política de los celotes. Entonces, por abandonar la política armada, por una política de no violencia, Judas traiciona a Jesús. Y otra cuestión que apunta hacia esto es que Jesús fue crucificado entre dos ladrones o rebeldes. La palabra que se utiliza es intercambiable, es intercambiable entre ladrones o rebeldes. O sea, entre dos revolucionarios o ladrones, no se sabe. Si fueron entre dos revolucionarios, entonces Jesús era revolucionario. Por eso es que se sospecha que entonces Jesús era un celote que se pasó a pensar como los esenios. O que fuera esenio y que los romanos lo confundieran como un celote. Y por eso lo crucifican con otro celote. Pero lo que no se puede negar es que los primeros cristianos tienen mucho dentro de su forma de ver el mundo, mucho de los celotes. Eso de ser mártir, de que me maten primero de forma horrible antes de yo negar mi creencia. Eso viene de eso. Eso de creer en profecía, que los evangelios están llenos de que Jesús cumple profecía. Eso es de los celotes. Además, los que quedaron vivos después de Jesús, Santiago, habla de política de izquierda. Si ustedes leen la Biblia la carta de Santiago, Santiago menciona: páguenle a sus empleados un salario apropiado, como si fuera un salario mínimo y esa cosa. Tiene ideas muy revolucionarias que acorde con los celotes. Eso es simple y llanamente la política de los celotes. Hay que ponerlo como mártir porque eso es lo que nos hace grandes. Como ahora los musulmanes, el mártir musulmán que le tocan 70 vírgenes en el cielo, eran unos terroristas, 2 o 3 gatos terroristas. Por eso es que se inventan toda esa historia de que son mártires, de que todos los cristianos de los principios eran mártires toditos, y que había que cumplir con profecía. Y por eso es que ustedes ven a Mateo y a Lucas doblándose y contorsionándose para arreglar, torcer versículos del Viejo Testamento para decir que eran profecías de Jesús, cuando es toda una invención. Entonces, después de eso eran los cristianos de Jesús, eran judíos revolucionarios y esa vaina que estaban metidos en eso, no eran otra cosa. Ahora, después que Jesús murió, los cristianos eran otros, ¿verdad? No eran judíos de Judea, no, eran de otras provincias romanas, Asia Menor y esos sitios. Pablo se encarga de buscarse esa gente. Pero la cristiandad de los judíos, los seguidores de Santiago, Pedro, y eso no fue lo que ganaron la cristiandad. Eso no fueron lo que se quedaron la cristiandad. La cristiandad que ganó fue la cristiandad paulina. La que la mayoría de los cristianos en el día de hoy siguen es la cristiandad paulina, no la cristiandad de Jesús. La cristiandad paulina es una cristiandad muy diferente a la de Jesús. Muy diferente a la que Jesús y sus discípulos profesaban. Para Jesús y sus discípulos el templo era importante. La cristiandad paulina, el templo no es importante las tradiciones, ni los templos, ni las leyes. Lo que sí era importante es las escrituras que ellos escribían. Por eso es que esos cristianos no se juntan en templos, se juntaban en casas. Entonces, lamentablemente, la cristiandad que gana el pleito y la que los romanos se hacen dueños es de la cristiandad paulina. Y en el concilio de Nicea del 325, eso se deja plasmado bajo la tutela de Constantino, de que era la cristiandad paulina que ganó. Es correcto eso, Banji. Pablo se robó la religión.
Se la robó a esos analfabetos de Santiago y Pedro y demás hierbas aromáticas. Claramente, la cristiandad que ganó fue la cristiandad de Pablo. Los evangelios que están ahí son los de Pablo. Las cartas son las de Pablo. Todo es de Pablo. De Jesús ahí no hay poco, algunos dichos. Pero Pablo en su carta, coño, no menciona nada de esa vaina. Lo de Pablo es que se murió y resucitó y hay que creer en él si tú te salvas. Olvídense de lo demás, de la escritura, del templo, de la tradición, de toda esa mierda, olvídense. La cuestión es que para el año primero, en esos 170 millones que había en el coso, no había cristianos. Habían unos 4 millones y medio de judíos, pero no había cristianos. Para la muerte de Jesús, la cuestión habían subido 100 y pico de miles de judíos y no habían cristianos. Ahora, después que Jesús muere, ya cuando aparece Pablo, hay una gran cantidad ya de seguidores, de cristianos, principalmente gentiles. Y ya para cuando se cree que se escribió el primer evangelio, que yo estoy seguro que no fue así, pero para el año 70, que fue cuando se destruyó el templo en Jerusalén, ya había cerca de 2 millones de cristianos en el mundo. Y cuando termina el primer siglo, al inicio del segundo siglo, ya había casi 3 millones de cristianos en el mundo. Para el tercer siglo había unos 6 millones de cristianos. Lo que hay ahora de testigos de Jehová es lo que había de cristianos 200 años después. Y ya para ese tiempo había 180 millones de habitantes en la tierra. Para el siglo IV hay 9 millones de cristianos. Cuando vienen los romanos y la hacen religión oficial, había casi 10 millones y era la cuarta religión más grande, por debajo del hinduismo, confucianismo, la tribales y el budismo, la quinta, perdón. Pero ya era la religión del Imperio Romano y ya no es lo mismo. Ahora su membresía va a crecer de manera exponencial porque ya tiene detrás un imperio que o eres cristiano, no había otra opción. O sea que eso es para el 315 cuando se oficializa, ya cuando inicia el siglo V hay 12 millones de seguidores. O sea que una vez los romanos se roban la iglesia, ya no había más nada que hacer, ya no le pertenecía a los cristianos, mucho menos a los cristianos que seguían a Jesús, ni a los cristianos paulistas, porque en el 325 los concilios los presiden los papas. ¿Estaba el papa ahí? Sí, estaba el papa, pero nadie lo menciona. Menciona Constantino, que era el que mandaba ahí. El dueño de esa iglesia no era el papa ni los cristianos, era Constantino a partir de ese momento. Y Eusebio era una mano derecha de Constantino. Ustedes nada más tienen que leer el libro que él escribe, los dos libros que le hace, la Vita, que habla de Constantino, y la otra que era la alabanza a Constantino. Ustedes leen eso y ustedes dicen, pero Dios mío, nosotros que vivimos en Latinoamérica, que hemos tenido dictadores, ¿cómo ustedes ven escritores de la época hablando de esos dictadores como si fueran Dios? ¿Cómo hablaban de Trujillo, de Pinochet, de Pérez? ¿Cómo se hablaba de Stroessner? Los escritores, como si fueran dioses. Eusebio presenta a Constantino como si fuera Dios. Y esa historia que él crea de la iglesia, ese libro, es una historia adaptada a la política de Constantino. Ya esta no era una religión paulina, esta era una religión imperial de Constantino. Y desde el 15 hasta que Constantino muere por el 39, o sea que unos 24 años fue suficiente para moldear a esta iglesia a lo que tenemos hoy. O sea que quienes ganaron en el 325 no fueron los seguidores de Jesús, que eran mejor representados por el arianismo. No fueron esos los que ganaron, ¿eh? Lo que ganaron fueron los paulitas, donde Jesús era un Dios igualito que él o Yahvé. La misma sustancia. Jesús no había sido creado, como decía el arianismo. Si Jesús había sido creado por Dios, significa que había un tiempo cuando Jesús no existía. No era parte de Dios. El adopcionismo decía que Jesús no fue creado, sino que fue adoptado. Pero era igualito, más o menos en su cristología. Los paulitas decían que no. Jesús era de la misma sustancia de Dios. Siempre había existido, por todo lo tiempo. Era Dios siempre, igualito que el Padre. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu, era la misma mierda. Eso fue lo que ganó en Nicea en el 325 y claro, ahí se declaró herético ariano y al arianismo y se quemaron todos sus libros, que eran lo que hacían los cristianos. Los cristianos no solamente se inventaban historia o modificaban la que existía, sino que cualquier cosa que lo ponía, que se opusiera, se quemaban. Y en ese mismo concilio
después de terminado, Constantino preside la quema de los libros de Arriano, o Arrio, en español le dicen Arrio, pero del arianismo. Y esta es una prueba más de que esta religión, tanto en su fase como cuando era una secta minoritaria, don nadie, más cuando se convirtió en oficial, que se valía de la destrucción de evidencia, la creación de evidencia, la modificación para insertarse en la historia. Cualquier libro que le pareciera interesante y que ellos hicieran copia de ella, insertaban ellos en la historia o a Jesús, a quien sea, y destruían las anteriores. Eran destructores, modificadores, creadores de historia. Y el principal creador de historia cristiana, principio, fue Eusebio de Cesarea, un adulador, como le decimos en mi país, tumbapolvo de un emperador. Esa es la realidad. Ya ustedes saben entonces por qué había que, esa era la tierra prometida, porque era lo mejor que había, que ellos podían cogerse, porque todo lo demás eran de imperio. Sí, era fácil defender porque estaba rodeada de montañas, ¿verdad? Y por el único sitio donde había paso, que le dije en el Valle de Jezreel, ahí donde se hicieron las grandes batallas en Megido, de los cuando ve que venían conquistadores, porque tenían que pasar por ahí obligatoriamente. Así que esa es la tierra que Yahvé, que no es más que Baal, les prometió a su gente, y que ellos, porque lo quisieron obligar a aceptar a él y a Baal y a otros dioses, decidieron abandonar esos dioses y hacerse monoteístas y cambiar las escrituras que eran totalmente politeístas a un monoteísmo. Pero no, como no pueden cambiar todas las palabras, lamentablemente en la Biblia se notan rastros de esto. Entonces, esa es la implosión de los cristianos con la nueva evidencia que demuestra que son unos falsificadores y que no se puede creer nada que hayan escrito esa gente. Nada. Ni lo que hayan escrito otros que pasaron por su mano, como Flavio Josefo, que pasó por la mano de Eusebio y terminó diciendo que Jesús había existido. Él tiene esa maña. Mira, habló de un debate con William Lane Craig, que no es de lo que trata el debate. También en el directo de antier, cuando puse la cuestión de las falsificaciones cristianas, él habló de un debate entre Bart Ehrman y otro tipo ahí, de hace 12 años. Yo había aclarado que cualquier cosa que sea del 2014 para atrás, no se puede decir porque estas son evidencias arqueológicas que han aparecido después de esa fecha. Mira, él mencionó Luderman con William Lane Craig, de que la cristiandad paulina se lo inventó. La cristiandad paulina se la inventó Luderman. Eso no es verdad. La cristiandad paulina viene desde los primeros siglos de nuestra era. Muchísimos historiadores la mencionan, que hay una diferencia entre la cristiandad paulina y la cristiandad de Jesús. Muy diferente. Eso no es nadie de este siglo que se lo ha inventado. Eso tiene siglos y siglos y siglos de existencia. En la historia está escrito eso. Eso es una mentira de su parte. Pero esta gente tiene una cuestión limitada. ¿Tú te crees que ese tipo se ha leído la historia de la iglesia? ¿Ustedes se lo creen? Porque yo critico a Eusebio, pues yo me leí la historia eclesiástica. Fue obligado. Tuve que me lo hicieron leer, pero me la leí. Entonces, yo sé de qué trata la historia eclesiástica, por lo tanto yo la puedo criticar. Porque puedo armar una opinión con un poco de conocimiento. Pero ¿qué sabe él de la historia eclesiástica? ¿Habrá leído él? ¿Habrá leído de lo que pasaba por esa zona? ¿Sabe él quiénes eran los esenios, los celotes, quiénes eran los saduceos? ¿Lo sabe él eso? Yo lo dudo que lo sepa. Lo que pasa es que uno de estos cristianos de aquí de YouTube, como muchos hay, una mano él, muchos, que solamente ven videos y debates aquí en YouTube. Entonces ellos ven esos debates donde los ateos destruyen a los cristianos, pero ellos no, eso no es lo que ellos ven. Lo que ellos ven es que el cristiano demostró que tal cosa no es verdad. Y para eso William Lane cree casi como su Dios. Es más, cualquiera que cristiano que esté en contra de una postura atea. Para ellos se creen ese cuento y creen que la historia empieza ahí en ese debate. Y no saben que lo que esa gente están hablando ahí tiene
siglos y siglos y siglos de historia siendo debatida por muchísima gente. Entonces viene él, dice con su cara limpia de que William Lane Craig refutó a Luderman. Bueno, habrá refutado a Luderman, pero él no ha refutado que la cristiandad paulina exista, que tiene siglos de existencia. Eso no lo ha refutado él. Que puede ser que este muchacho que él dice que derrotó a Bartman, lo haya de que no fue porque yo lo había visto ese debate y Bartman lo destruyó, pero está bien. Supongamos que lo hubiese ganado eso a Bart, que estaba hablando que no se puede confiar en los evangelios, que hay mucha incongruencia, que hay cosas verdad y otras que son mentiras. Puede ser que tú refutes a Bartman, pero eso de que hay contradicciones en la Biblia y que no se puede confiar en ella por eso, porque tú no hay forma de determinar de lo que diga un evangelio qué es verdad y qué es mentira. No hay forma de tú corroborarlo, pero como tú sabes que hay contradicciones, que no puede ser verdad, que Jesús fue crucificado antes de la Pascua en uno y que en otro fue después de la Pascua. No puede ser, las dos no pueden ser verdad. Una de las dos tiene que ser verdad. Y si una de las dos es verdad, la otra es mentira. ¿Y cuál de ellas es la verdad y cuál es la mentira? Tú no puedes determinarlo eso. Es imposible. Por lo tanto, no es confiable como documento histórico. La Biblia no se puede usar como documento histórico porque no es confiable. Que en ese debate él pueda apreciar que el cristiano derrotó al ateo, tú puedes apreciar lo que tú quieras, pero la realidad es que, que tú no lo puedes negar, tú nomás tienes que leer la Biblia para darte cuenta de eso. Y más si tú haces la comparación entre los 4 evangelios. Y sacar conclusiones, info en papel. Yo estoy de acuerdo con eso, mucho más, es más saludable investigar fuera de YouTube. Pero también en YouTube tú puedes sacar cosas buenas. Ven a mi canal y yo te voy a dar información verdadera. No siempre puedo estar en lo correcto, uno puede equivocarse, pero mi intención es dar la versión más verdadera. Así te ahorres tener que leer mucho. Lo que yo dije de los grupos cristianos en la época de Jesús, que tú lo puedes investigar, de que realmente eran saduceos, fariseos, escribas, escenos y celotes. Tú puedes verificarlo y ver a ver si lo que yo dije es diferente a lo que está escrito. Claro, pueden haber opiniones diferentes, pero de que lo que yo dije es lo que está escrito, bueno, de que tú quieras interpretar que a diferente de como yo interpreto que los seguidores de Jesús eran parecidos a celotes, que eran casi terroristas y que mucha de su filosofía del martirio y del suicidio en vez de entregarse estaba entre los cristianos del primer siglo, eso es innegable. Que tú no lo quieras ver, bueno, ya es otra cosa. Los más fanáticos del cristianismo son los que menos leen la Biblia, claro, esos son los más fanáticos. Los más fanáticos del cristianismo, señores, son los que van a la iglesia pentecostal que está en la esquina de su cuadra y leen nada más lo que le dice el pastor y salen con la Biblia al hombro y vuelven y releen lo mismo que le leyó el pastor. No salen de ahí. Tú a uno de esos cristianos y esto yo lo he hecho, ustedes lo pueden hacer si desean. Si ustedes tienen cristianos amigos, ¿verdad? Yo tengo muchos cristianos, ya no salgo mucho, pero antes tenía muchísimos cristianos de esos que andaban con la Biblia bajo el brazo. Y yo le decía, hazme un favor, ábrete la Biblia. Yo me sabía muchas versiones y yo le decía, anda por la página número tal, más o menos. Ellos lo buscaban y dice, ok, léete ahí el Cantar de Cantares, el 3er capítulo, hazme el favor. No lo querían leer. No se atrevían a leerlo en voz alta. ¿Por qué? Dígame por qué, si está en la Biblia y la Biblia es inerrante. Yo le dejo eso de tarea. Eso ustedes lo pueden hacer con cualquiera. Un mormón que llegue a la casa de ustedes. Dice, mira, ábrete ahí el Cantar de los Cantares y léete el capítulo 3. Siempre he estado curioso en saber qué es lo que eso significa. ¿Tú me lo puedes explicar? Pero con cualquiera. Y ustedes lo van a ver. Entonces, ese es el problema de que esos son los que tienen fe ciega y que no leen la Biblia. No leen su libro. Menos van a leer libros de historia alrededor de la Biblia. Van a leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la Historia Eclesiástica de Eusebio, la Antigüedad de los Judíos de Josefo, la Guerra de los Judíos de Josefo. ¿Lo van a leer? No lo van a leer. No lo van a leer. ¿Para qué van a decir ellos? Yo no tengo que leer nada de eso. Ya yo estoy convencido que Dios existe, que Jesús es verdadero y toda esa vaina. Entonces, esa es la realidad. Entonces, cuando tú te encuentras con una gente como esa, ¿qué tú le vas a decir? Cuando tú le dices,
que en el primer siglo, de la iglesia, la mayoría de los cristianos no creía que Jesús era Dios. ¿Qué te van a decir con eso? Cuando tú le dices que los montanistas, los adopcionistas, los arianistas, que todos estaban por ahí en el primer siglo, decían que Jesús no era Dios. Y ellos eran la mayoría. Es más, después que se decidió en Nicea que Ariano era una herejía, el mismo Eusebio de Cesarea, en ese concilio fue el que presentó el credo de Cesarea. No condenaba el arianismo. Y vino el credo de Alejandría y el credo de Palestina, que sí condenaban al arianismo. Y el que ganó fue el de Palestina. El credo de Eusebio lo rechazaron. ¿Y qué hizo Eusebio? Como lambón que era de Constantino. Sí. Ese. Siendo prácticamente todo el mundo sabía que él era arianista. Y lo mismo decían de Orígenes, que era arianista. Casi todos esos padres de la iglesia del primer siglo tenían una postura de cristología parecida, en la cual Cristo no era Dios. Cristo era o hijo del Dios, o creado por el Dios, o adoptado por Dios, pero no era Dios. O era hijo procreado, o era hijo adoptado, o era hijo creado directamente de él, pero que no era Dios. Eso eran las filosofías, las cristologías se llaman en esos tiempos. Claro está, Pablo sí pensaba que él era Dios. O sea que había una diferencia, pero eso eran los principales, señores. El primer canon, la primera compilación del libro del Nuevo Testamento, lo hizo Marción, que lo que tenía era la escritura de Pablo y el Evangelio de Lucas, que se llamaba el Evangelio de Marción, que era un Evangelio de Lucas modificado. Y eso tenía tanto éxito en las iglesias, que la iglesia tuvo que inventarse su canon también, su lista, para poder destruir esto que llamaban una herejía. Antes que le haga leer la Biblia, como algunas personas tienen mucho cego de confirmación, van a entender lo que les caiga bien. No, hay cosas que no se pueden entender de ninguna forma, Nando. En la Biblia hay cosas que cuando tú la lees no hay forma de tú torcerlas. ¿Tú entiendes? No hay forma de que las hijas de Job lo emborracharon y lo violaron para tener hijos de Job. ¿De qué forma tú puedes leer eso? Que no sea incesto, violación, todo lo que tú quieras. Dime de qué forma tú la puedes malinterpretar eso. No hay forma. De que Josué bendijo al hijo que lo engañó, haciéndose pasar por otro, en vez de bendecir a quien se lo merecía y mantener esa ignominia. ¿Cómo es la forma de tú leerla? No hay otra forma de leerla. O sea que poner a leer a la Biblia a los cristianos, ciegos que estén, hay cosas que ellos no la pueden explicar. Lee el Cantar de los Cantares. Cuando ellos lean esa sesión de una sesión de sexo entre dos amantes del mismo sexo, no hay forma de tú taparlo. Tú puedes imaginarte que la otra es una mujer y el otro un hombre, pero la parte obscena está ahí. Cuando leen el pasaje que se me olvida dónde está, de la mujer que dice, que describe que esos hombres tienen los miembros como burros o asnos, ¿de qué forma tú lo lees? Dime de cómo tú lo lees, porque está escrito tal cual. No hay forma de leerla que no sea así. O sea, que no hay forma de escape. Si leen la Biblia completa, se le cae la lengua de la boca. Por eso es que ellos no lo leen completa la Biblia. Así que hasta la próxima. Buenas noches.